Hoy ha muerto mamá. O quizás fue ayer. No lo sé. Recibí un telegrama. Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada. Quizás haya sido ayer. Así comienza El extranjero de Albert Camus, escrito en 1942. Hoy repasaremos su relación con la vida y la importancia en David Bowie. Hola, soy Yerko y esto es Libros después de la peste y la sección 100 textos que marcaron o fueron fundamentales en la vida de David Bowie. Para hablar de esta relación debemos retroceder a la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un contexto británico donde había una prosperidad eh, eh, rica en Inglaterra, en todo ese sector del país o del continente. Y ahí había abundancia de dinero, había esa prosperidad, se hablaba también de un consenso social y también de un aburguesamiento de las clases sociales. Entonces estaban todo eso, pero se veía como que estaba bien el país, que estaba muy bonito, pero también había limitantes, que en sí bien, si había este consenso no era bien para todos, o ese aburguesamiento era solamente para algunas clases sociales. Y también esta prosperidad también era limitante para algunos sectores solamente. Entonces, ¿dónde se dejaba? Estamos en la clase media, estamos en la clase alta, pero no se hablaba de esta clase baja o de esta pobreza más que todo. En ese contexto aparecen subculturas. En primera instancia, eh, en esos años también se termina de independizar Jamaica. Y los extranjeros que vienen de Jamaica o la gente que viene de Jamaica a Reino Unido y a todos estos países eh, se, se van a los guetos, se forman en esas partes y ahí empiezan a nacer estas subculturas que son los Red Boys, que son en cierta medida son más tipos pandilleros, tratan de emular un poco también a estos mafiosos, un poco más estilo y bien rudo de Jamaica más que todo. Y al amparo de los Rude Boys nacen los Moods. Los Mood, que son las clases que vamos a hablar en específica en este video, vamos a hablar de la generación de los Mood. Los Mood nacen también a la par de los Rude Boys y decir que ellos fueron bien amigos, bien contemporáneos, se mezclaron y todo esto. Pero los Rude Boys, los que se separan un poco de los Mood, en especial tanto por su vestimenta o por su cultura más que todo. Los Mood en cierta medida ocupaban ellos una vestimenta muy particular. Ocupaban pantalones de pitillo, ocupaban chaquetas entalladas y usaban corbatas largas, extensivas. También estos partes desde ritmo bien mezclas que son como el jazz mood o el mood como decirlo, toda esa variedad del jazz, del blues, del rock, más otra mezcla bien rara. Entonces ellos estaban expresivos en esta disconformidad de la sociedad. Entonces estaban como buscando un estilo distinto, un estilo no tan común, un estilo que fuera de la norma, que fuera raro en el sentido de fuera de la norma común que estaba viviendo como el Reino Unido. Entonces pasaban a buscar otro estilo, otra forma de vivir, otra forma de expresarse más que todo. Entonces ellos también estaban disconformes como estaban sus padres llevando su vida, que eran unos padres conformistas o que estaban todavía con esta nostalgia de la guerra o de tiempos anteriores. Entonces ellos estaban buscando su salida de ahí. Estos moods en cierta medida avanzaron en el propio contexto de Reino Unido y avanzaron también a la época hippie. Estamos hablando de fines de los 50, principios de los 60, ya estamos pasando igual a los 70, entonces se adaptaron un poco a la cultura hippie. Entonces ahí empezaron a usar como estas poleras de colores o vestimenta más relajada y ahí también un poco se estaban diferenciando los moods
en zona norte, en zona sur, en una zona norte que todavía mantenía como la conservación, una zona sur que quizás mantenía como este estilo más hippie, pero en sí se empezó a modificar en los años 64, más que todo en específico los mood, y ya esta ropa elegante que ocupaban estas corbatas largas o estas chaquetas y todo esto lo empezaban a ocupar en las noches, más que todo. Y en la tarde ocupaban una vestimenta más de vaquero, más cómoda en cierto sentido, pero ya se volvían igual un poco más inconformistas, un poco más violentos. Entonces avanzó esta mezcla de los moods, empezó a volverse con los años más inconformista, más violento, y se mezcló con los Root Boys y nacieron los Skinhead. En ese sentido es ese avance que se está dando en esa época. Pero para entender bien esta relación que ahora es fundamental entre Bowie y el extranjero, tenemos que pasar a entender que Bowie es parte también de esa subcultura que es los mood. Entonces Bowie está viendo, está vistiendo como ellos, está entendiendo y sobre todo está adentrándose en la literatura de los mood. Los mood puede ser comparativa también con la generación beat, con ese tipo de literatura. Por ejemplo, si tenemos un Kerouac, acá vamos a tener como a un Camus. Entonces tenemos esa comparativa de buscar el género, buscar una disconformidad también en la propia literatura. Entonces, en ese sentido, ahí se llega, los mood en general y en Bowie en particular, llegan al extranjero. Pero ¿de qué trata el extranjero? Para adentrarnos en el extranjero tenemos que comprender que esto puede estar en una filosofía que comúnmente se entiende como el absurdismo, que entender este absurdo que es la vida o la existencia en sí. Si bien Camus se aleja un poco del existencialismo más que profesaba Jean-Paul Sartre, pero se aboca a un absurdismo que igual está entendiendo que esta vida no tiene tanto sentido, que hay que buscar un sentido y construir ese propio sentido. Entonces vamos al extranjero. El extranjero nos habla de un protagonista, Meursault, que murió su mamá hace poco, no se muestra triste, no muestra emociones o no muestra más allá otro sentimiento más profundo. También vive una relación amorosa con Mary, y está pasando y transcurriendo. Mary también le pregunta de su propio amor, de cómo entiende el amor, y este dice que no la ama, que no entiende tanto en ese sentido. Entonces vamos viendo un personaje que no siente o que está ajeno a esos sentimientos que normalmente uno entendemos de la sociedad o que entendemos como un principio o como un modelo que nosotros debemos seguir más mecanicistamente. Que todo debe ser normal si seguimos ciertos patrones, pero este tipo escapa a ese rótulo, escapa de esa idea normal que tenemos y establece en base en sí lo que fuera el absurdo como tal. Entonces el personaje comete un asesinato de un tipo árabe, sin una consecuencia o una causa más directa. Más que todo, él aboga en un juicio que posteriormente que le hacen que él lo mata por el sol, porque el sol lo estaba molestando y todo esto. Entonces ahí vamos entendiendo como el absurdo de la propia vida del personaje, el absurdo de la vida que está llevando. Entonces, en ese absurdo nos situamos para comprender también lo que hizo Bowie o en sus canciones, cómo modificó en ella. Si bien vamos pasando al plano de Bowie, en Bowie esto simplemente lo encontramos en su tema Valentine Day, que que se refleja un poco este absurdo de la existencia, este de los sentimientos, ese sin sabor, o este entender que todo no tiene un sentido como tal y que estamos construyendo un sentido, unos patrones sociales más que todo. Entonces, entender a ese Bowie que se creció en esos barrios desconformes, que aprendió a ser un mod, que avanzó también en cierta medida con los beats y avanzó, o los beats que vamos a volver después con Kerouac en el camino,
o que aprendió también a llegar a Camusa también de Cole Wilson, que también los vamos a ver un poquito más adelante. Entonces son textos que están formando el carácter de Bowie, están formando su juventud y están avanzando a la concreción de un Bowie más maduro, un Bowie que está entendiendo su sentido, que está buscando un sentido. Entonces a base de eso, la importancia del extranjero para Camus es esa búsqueda de sentido, o esa búsqueda o entender que todo está dentro de un absurdismo. En base en sí, entender este camino de Bowie. En estos 100 libros que estamos haciendo vamos a seguir analizando este camino, cómo influyen los textos en Bowie, vamos a seguir avanzando, próximamente se nos viene la Divina Comedia, después también viene la maravillosa vida breve de Oscar Wilde, así que espero ver los siguientes videos. Si les gusta nuestro contenido, no olviden seguirnos en plataformas como Instagram, que tenemos los libros después de la peste, o si les gusta el contenido que estamos haciendo y les gustaría apoyar, nos pueden apoyar en Revenue, que tenemos el link abajo en la descripción. Así que nos vemos en una próxima ocasión. ¡Viva Bowie!